Atento aviso. El programa Al Filo de la Noche es una producción exclusiva de la Mejor FM y Radio TH Comunicación, dirigido principalmente para adolescentes y adultos. Recomendamos que nuestro público infantil se abstenga de consumir el contenido siguiente. De lo contrario, es bajo su propio riesgo y responsabilidad, invitando a orientar a los menores sobre los temas desarrollados durante nuestra emisión. Al Filo de la Noche tiene como objetivo interactuar con nuestro auditorio con historias de miedo, investigaciones paranormales y temas de alto impacto, por lo que los locutores, producción y expertos en la materia se deslindan de cualquier responsabilidad, consecuencias o afectación que pueda provocar en nuestros radioescuchas. Hacemos de su conocimiento que todos los temas desarrollados, contenido digital, temas en secciones, personajes y presentadores, así como las voces que intervienen durante la emisión, están resguardados por el aviso de privacidad en sus cuentas públicas y en plataformas digitales. Las opiniones vertidas por los participantes en este programa no representan necesariamente la opinión de esta emisora. La marca y reserva de los derechos de Al Filo de la Noche están bajo el concepto exclusivo de la Mejor FM en Tehuacán, Puebla. Cualquier intento de plagio, copia, reproducción parcial o total, así como una duplicación y o imitación de este programa o cualquiera de sus secciones, será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La logia humana. ¿Te atreves a saber más? Este espacio es para ti. La Mejor FM Tehuacán presenta... Con César el Flaco Hernández y Bárbara Tarotista. Fantasmas, presagios, duendes, ovnis, demonios, brujería y los casos de alto impacto. Las experiencias sobrenaturales en Al Filo de la Noche. Aquí nomás. Bienvenidos. La existencia de vida en otros planetas siempre ha inquietado al hombre. ¿Es posible que haya vida en otros planetas? ¿De que no seamos los únicos en este vasto mar de estrellas? Desde hace años, el hombre ha mirado los cielos, buscando una respuesta a una serie de fenómenos que hasta hoy no tienen explicación. Estudios científicos serios afirman que no estamos solos en el universo. Las grandes potencias han desarrollado la tecnología espacial. Las agencias espaciales, hasta este momento, no han señalado o no han querido mostrar qué es lo que han encontrado en el espacio. La incógnita sigue siendo si existe vida en otros planetas. Muchas de estas dudas pudieran ser aclaradas por las agencias espaciales de las grandes potencias, que sin duda manejan esta información desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto que se guarda un gran hermetismo sobre todos estos fenómenos espaciales. Científicos de organizaciones privadas dedicadas al estudio del fenómeno OVNI son los que han dado información y han permitido al hombre conocer con sorpresa de la existencia de estos fenómenos. ¿Está solo el hombre en este mar del universo? Las pruebas son muchas. ¿Usted qué cree? Así arrancamos con este mensaje que es más que obvio, las palabras y demás. Esto fue grabado en los 80s en el programa 60 Minutos de Televisa. En esa época no había tanta información sobre el fenómeno OVNI, y si lo había,
era muy complicado entenderlo o abordar el tema debido a que seríamos objetos de burlas o falacias. Hoy cerramos el mes especial dedicado al fenómeno OVNI bajo el título Bitácora Estelar. Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Al Filo de la Noche a través de la Mejor FM 100.7. Agradezco en controles técnicos a Víctor Herrera, el gato. Recuerden, amigos, que así como existe el bien, existe el mal. Bueno, pues una semana dedicada con contenido también a través de plataformas oficiales de el fenómeno OVNI. Un mes dedicado, estuvimos visitando el área 144 y ni se diga de nuestros invitados que nos acompañaron en este mes sensacional. La próxima semana arrancamos con nuestras investigaciones paranormales, como es ya de costumbre. Queremos empezar con las historias de miedo con respecto al fenómeno OVNI, 100% reales, de las cuales tienen un toque de misterio, miedo, suspenso, qué sé yo. Las preguntas de esta noche: ¿ustedes creen en ovnis? ¿Han escuchado relatos o historias sorprendentes en relación con el tema? En esta noche usted puede interactuar a través de el WhatsApp siniestro 238-152-8794. Esto es Bitácora Interestelar, cerrando el mes dedicado al fenómeno OVNI. Este relato es extraído del canal de YouTube La Noche Infinita. Escúchenlo con atención. Luces extrañas en la carretera. Mi nombre es Ernesto. Llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras del país al volante de mi tráiler. No hay ruta que me dé miedo, ni tormenta que me haya detenido. Pero esa noche, algo cambió. Algo que no puedo explicar con palabras normales, porque ni yo mismo lo entiendo del todo. Eran las 2 de la madrugada cuando tomé el periférico norte rumbo a Toluca. Cargaba cajas de abarrotes para un cliente que pagaba bien por entregas rápidas y discretas. El camión, un Dina viejo pero confiable, rugía bajo mis pies mientras avanzaba por la vía casi vacía. La ciudad dormía y las luces de los postes parpadeaban intermitentemente, creando sombras que danzaban en el pavimento. A lo lejos, vi las luces traseras de un par de autos que se movían a buen ritmo, nada fuera de lo común. La radio estaba encendida, pero la música apenas era un murmullo. Conducir de noche tenía su encanto, aunque esa madrugada el aire se sentía más pesado de lo normal, como si algo flotara en el ambiente. De repente, algo llamó mi atención. Una luz blanca apareció en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero el ángulo en que descendía no coincidía con la trayectoria habitual. Además, su brillo era demasiado intenso, casi cegador, y parecía aumentar rápidamente de tamaño. Bajé la velocidad por instinto, al igual que los autos que iban delante de mí. El tráfico, aunque escaso, comenzó a desacelerar, y algunos conductores incluso encendieron sus luces intermitentes. Uno de ellos se detuvo por completo en el carril lateral. Algo en esa luz no era normal. ¿Será un dron?, pensé. Pero a medida que descendía, noté que su movimiento no era fluido. Avanzaba en ráfagas rápidas, casi como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. La velocidad con la que cambiaba de dirección me hizo descartar la idea de un helicóptero o algún tipo de aparato conocido. Algunos conductores sacaron sus teléfonos para grabar, sus rostros iluminados por la luz artificial. Yo mantuve la vista fija en la carretera y en el objeto, que ahora parecía dirigirse directamente hacia nosotros. El aire en la cabina se volvió más denso, casi eléctrico. El zumbido del motor del Dina comenzó a fluctuar, algo que nunca había pasado antes. Era como si la presencia de aquella luz afectara todo a su alrededor. ¿Qué demonios es eso?, murmuré en voz baja, apretando con fuerza el volante. La luz se detuvo abruptamente a unos 100 metros delante de mí, suspendida en el aire, pulsando como el latido de un corazón. Su tamaño era enorme, más grande de lo que cualquier dron o aparato volador debería ser. Los autos a mi alrededor estaban casi detenidos. El zumbido comenzó. No venía del camión ni de los vehículos cercanos. Era un sonido grave, vibrante, que parecía emanar del objeto mismo y resonar en los huesos.
Miré por el retrovisor y noté que más autos se detenían. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era ineludible. No podía moverme, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y aunque lo intentara, algo dentro de mí me decía que esa cosa no me dejaría escapar. El zumbido se intensificó, llenando el aire con una vibración que parecía resonar en mi pecho. Los demás automovilistas estaban tan quietos como yo, algunos aún sosteniendo sus teléfonos, otros simplemente mirando fijamente la luz suspendida en el aire. Por un momento, todo se sintió congelado, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. La luz, que hasta ahora había permanecido inmóvil, comenzó a pulsar rítmicamente. Cada pulso lanzaba un destello que iluminaba toda la carretera, arrancando sombras extrañas de los árboles y de los vehículos. Era imposible no mirar. Algo en su brillo te atrapaba, como si te susurrara que siguieras observando. Fue entonces cuando el camión empezó a fallar. El motor, que había sido mi compañero fiel durante años, comenzó a toser y a apagarse lentamente. Las luces del tablero parpadearon antes de apagarse por completo, dejándome en una oscuridad que solo era rota por el resplandor de aquella cosa en el cielo. «No puede ser», murmuré, girando la llave en el encendido una y otra vez, pero el Dina no respondía. Un golpe seco resonó en el techo del camión, haciéndome dar un salto en el asiento. Por instinto, miré hacia arriba, pero la cabina era demasiado baja para distinguir algo. Mi respiración se aceleró mientras buscaba la linterna que siempre llevaba bajo el asiento. Cuando la encendí, el haz de luz tembloroso reveló algo que hizo que el estómago se me encogiera. Una serie de marcas largas, como arañazos, recorrían el borde del parabrisas. El zumbido pareció cambiar de tono, volviéndose más grave, casi como un lamento. Los destellos de la luz aumentaron en frecuencia, y por un segundo creí ver algo moviéndose dentro de su resplandor, una sombra que no encajaba con el objeto. Miré hacia los otros autos, buscando algo de consuelo, alguna señal de que no estaba solo en esto. Pero lo que vi me llenó de pánico. Varios conductores habían salido de sus vehículos y estaban caminando hacia la luz, sus pasos lentos, como si estuvieran hipnotizados. «No sean idiotas, regresen», grité, golpeando la bocina, pero no emitió ningún sonido. Mi voz se perdió en el zumbido que ahora era tan intenso que parecía borrar cualquier otro ruido. Bajé la ventana y grité de nuevo, pero los automovilistas no reaccionaron. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y sus rostros estaban iluminados por el brillo pálido de aquella cosa. De repente, el parabrisas se empañó, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la cabina. Giré la cabeza instintivamente hacia el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. Una figura se movía entre los autos detrás de mí. Era alta, delgada, y su silueta parecía desdibujarse con cada paso, como si no perteneciera del todo a este mundo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Cerré la ventana de golpe y me encogí en el asiento, mi mano apretando la linterna como si fuera un arma. La figura pasó junto a mi camión, su sombra alargada cubriendo la cabina por un segundo eterno antes de desaparecer entre la neblina creada por la luz. No podía quedarme ahí. Tenía que hacer algo. Intenté encender el camión una última vez y milagrosamente el motor respondió con un rugido ahogado. Giré el volante y comencé a avanzar lentamente, esquivando los autos detenidos mientras evitaba mirar hacia la luz. Los destellos se intensificaron justo cuando el Dina comenzó a moverse. Por el rabillo del ojo, vi que algunos de los automovilistas hipnotizados también se giraban hacia mí,
sus cuerpos rígidos, sus miradas inexpresivas. El miedo se apoderó de mí mientras aceleraba, intentando poner distancia entre mí y aquella pesadilla. Pero la luz no me dejaba ir. Su resplandor parecía seguirme, como si me hubiera elegido entre todos los presentes. Y lo peor era que sabía, en lo más profundo de mi ser, que no importaba cuánto corriera, de alguna manera, aquello siempre estaría un paso más cerca. El Dina avanzaba con dificultad, el motor protestando como si algo lo retuviera. Los destellos de la luz seguían reflejándose en los espejos retrovisores, proyectando sombras inhumanas que danzaban en la carretera detrás de mí. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos blancos por la presión, y traté de concentrarme en lo único que importaba: salir de ahí. Pasé junto a un auto detenido a mitad del camino. La puerta del conductor estaba abierta y su interior vacío. ¿Dónde estaban los ocupantes? Algo me decía que no quería saberlo. Bajé la velocidad lo suficiente para rodear el vehículo, mi respiración acelerada y el corazón golpeándome el pecho. El zumbido seguía presente, envolviéndome en un ruido que no solo escuchaba, sino que sentía en la piel. Era como si la vibración estuviera sintonizada con mis pensamientos, confundiéndolos, haciéndome dudar de mi percepción. Cada sombra parecía moverse, cada destello parecía dirigir su atención hacia mí. El parabrisas se empañó de nuevo, y esta vez el aire dentro de la cabina se volvió más frío. Mi mano libre temblaba mientras encendía la calefacción, pero no pasó nada. La corriente gélida era impenetrable, como si viniera de algo más que el ambiente. Entonces, la radio del camión, que había estado apagada desde el inicio del zumbido, se encendió por sí sola. No hubo música ni estática, solo una voz metálica que decía palabras ininteligibles en un idioma que nunca había escuchado. ¡No!, grité, golpeando el botón de apagado, pero la voz persistió, cada vez más alta, hasta que se cortó abruptamente, dejando un eco que se mezcló con el zumbido. La carretera que antes conocía a la perfección ahora parecía extraña, como si el mundo mismo estuviera distorsionándose. Los postes de luz estaban apagados, y los letreros que anunciaban las salidas parecían borroneados. A mi alrededor, el paisaje se volvió más hostil. Árboles cuyas sombras parecían inclinarse hacia la carretera y niebla espesa que borraba cualquier referencia visual. Miré por el retrovisor una vez más y sentí el estómago hundirse. Las figuras estaban de vuelta, caminando por la carretera en dirección a mi camión. Eran más de una ahora, al menos 5, y aunque sus cuerpos eran indistintos, sus pasos eran precisos y deliberados. No corrían, pero avanzaban con una certeza que me aterraba. Intenté acelerar, pero el Dina no daba más. El velocímetro se tambaleaba, y los faros parpadeaban como si el camión estuviera luchando por seguir funcionando. Las sombras estaban más cerca, sus formas deformándose con cada destello de la luz que todavía brillaba a lo lejos. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, sacándome de mi trance. Lo tomé con manos temblorosas y vi un mensaje de un número desconocido. No mires atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabían lo que estaba pasando? Contra todo instinto, levanté la vista hacia el retrovisor. Las figuras ya no estaban caminando. Ahora estaban inmóviles, justo en el borde de la niebla, sus siluetas perfectamente delineadas contra el resplandor de la luz. «No», murmuré, incapaz de apartar la mirada. De repente, las luces del tablero se apagaron de golpe y el motor del Dina murió. La cabina quedó en completo silencio, roto solo por el sonido de mi respiración agitada y el leve zumbido que aún flotaba en el aire. Estaba atrapado. La carretera, el camión, incluso el tiempo parecían haberse detenido,
Afuera, la niebla envolvía el mundo en un manto espeso e impenetrable. Sabía que no podía quedarme ahí, pero tampoco podía salir. Fue entonces cuando algo golpeó el camión, un sonido seco y contundente que hizo temblar toda la cabina. Miré hacia la parte trasera, pero no había nada visible, solo la oscuridad. Otro golpe, esta vez más fuerte, y luego un tercero, acompañado por el sonido del metal retorciéndose, como si algo estuviera abriéndose paso. El aire se llenó de un olor extraño, una mezcla de ozono y quemado que me hizo toser. Las sombras en el retrovisor comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez se dirigían hacia el camión. No había salida, no había escapatoria. El zumbido alcanzó un nuevo tono, más agudo, perforando mis pensamientos. Mi mente se llenó de imágenes confusas, luces, figuras, fragmentos de recuerdos que no eran míos. Mi visión se nubló, y por un momento sentí como si mi cuerpo estuviera a punto de rendirse. El zumbido era insoportable. Cada latido resonaba en mis sienes, haciéndome perder la noción del tiempo y el espacio. El Dina, mi refugio, crujía como si algo invisible lo estuviera aplastando desde el exterior. Al filo de la cabina noche, era un horno de tensión, y el aire parecía haberse solidificado, atrapándome dentro. El golpe final llegó con un estruendo que sacudió el camión entero. Miré hacia el techo y vi cómo la lámina del tráiler comenzaba a doblarse, formando un arco hacia adentro. Un destello azul atravesó la cabina, cegándome momentáneamente. Cuando recobré la vista, todo estaba bañado por un resplandor sobrenatural. Sin pensarlo, abrí la puerta del camión y salté al pavimento, mis botas resonando en el asfalto vacío. La niebla era densa, pero el resplandor de la luz era lo suficientemente fuerte como para proyectar mi sombra en el suelo. Miré hacia arriba y me encontré con el origen de todo. La luz flotante estaba justo encima del camión, pulsando como un corazón gigantesco. Era más grande de lo que había imaginado. Su superficie parecía líquida, una mezcla de energía y materia que se movía en patrones imposibles. Sentí un hormigueo en la piel, como si aquella cosa me estuviera observando directamente, despojándome de cualquier protección que pudiera ofrecerme la oscuridad. ¿Qué quieres?, grité, aunque mi voz sonaba débil, perdida entre el zumbido y la vibración. Entonces lo vi. Las figuras que antes me seguían ahora estaban completamente visibles, saliendo de la niebla. Eran altas, delgadas, con extremidades que parecían estirarse y contraerse de forma antinatural. Sus movimientos eran deliberados, casi elegantes, como si flotaran en lugar de caminar. Sus rostros no tenían rostro. En su lugar, un vacío oscuro que absorbía toda la luz. Me rodearon, formando un círculo perfecto. Cada una se detuvo a la misma distancia de mí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Quise correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, como si algo invisible me estuviera sujetando. La luz flotante descendió lentamente, hasta quedar a pocos metros de mi cabeza. Su resplandor era tan intenso que tuve que apartar la mirada, pero el zumbido no me daba tregua. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de extraerme el aire, de llegar hasta mi interior. De repente, uno de los seres levantó una mano alargada, señalándome con un dedo que parecía cambiar de forma frente a mis ojos. En ese instante, el zumbido cesó. Todo quedó en un silencio sepulcral. ¿Por qué yo?, susurré, mi voz quebrándose. Una respuesta llegó, pero no como palabras. Fue una imagen, un torrente de visiones que llenaron mi mente. Vi carreteras interminables, luces brillantes cruzando el cielo, y rostros de personas que nunca había visto, todas atrapadas en la misma situación. Fue como si aquella cosa estuviera mostrando que no era el primero, y que no sería el último. El círculo comenzó a cerrarse. Los seres avanzaban lentamente,
cada paso acompañado por un crujido en el aire, como si el espacio mismo estuviera cediendo bajo su peso. Sentí que mi corazón iba a estallar. En un acto desesperado, corrí hacia el Dina, mis piernas finalmente respondiendo. Subí al camión y giré la llave con todas mis fuerzas. Milagrosamente, el motor arrancó, rugiendo con una fuerza que nunca antes había sentido. Pisé el acelerador y las ruedas chirriaron al tomar tracción, dejando un rastro de humo en el pavimento. La luz me siguió, el zumbido regresando con más fuerza que nunca. Las figuras desaparecieron entre la niebla, pero sentí que su presencia aún me acompañaba, invisible, acechando cada movimiento. El Dina temblaba mientras avanzaba a toda velocidad, las luces de la carretera apareciendo borrosas en mi visión periférica. Cada kilómetro era una batalla, cada curva un desafío. Pero no me detuve. No podía. Cuando finalmente vi las luces de una gasolinera al horizonte, supe que esa era mi única oportunidad. Giré bruscamente hacia la entrada, deteniéndome frente al edificio vacío. El zumbido cesó de repente. Miré hacia atrás, esperando ver la luz flotante persiguiéndome, pero solo había oscuridad. La niebla se disipaba lentamente, dejando el paisaje desolado y tranquilo. Salí del camión, mis piernas temblando, y me derrumbé en el suelo. Estaba vivo, pero algo me decía que esto no había terminado, que aquello no solo había venido por mí, sino que había dejado una marca, una señal que nunca podría borrar. Mientras permanecía sentado en el pavimento frío frente a la gasolinera, mi respiración finalmente comenzó a estabilizarse. El Dina seguía encendido, el motor rugiendo con un ritmo que ahora me parecía tranquilizador, pero mi mente no podía encontrar descanso. Cada sombra, cada ruido nocturno parecía esconder algo. Miré al cielo. Estaba vacío, oscuro, salpicado de estrellas como cualquier otra noche. No había señales de la luz flotante ni de aquellas figuras que me habían acechado. Pero la sensación seguía ahí, esa certeza incómoda de que no había escapado del todo. ¿Qué fue todo eso?, susurré, como si el eco pudiera responderme. Revisé mi teléfono, esperando encontrar algún tipo de señal, pero la pantalla mostraba sin servicio. Entonces noté algo que hizo que mi pulso se acelerara de nuevo, un mensaje no leído de aquel número desconocido. Volveremos. Cerré los ojos, intentando borrar esas palabras de mi mente, pero estaban grabadas en mi interior. Todo en mí gritaba que debía seguir adelante, alejarme lo más posible de ese lugar, pero mis manos temblaban demasiado para sostener el volante. Después de unos minutos, reuní suficiente fuerza para subirme al camión. Encendí la radio, buscando alguna transmisión que me recordara que el mundo seguía siendo normal. Encontré una estación de noticias, y lo que escuché me heló la sangre. Reportes de luces extrañas en el cielo han aumentado esta noche en diferentes puntos del Valle de México. Testigos describen un objeto luminoso que emite un zumbido peculiar, asociado a fallas eléctricas y desapariciones inexplicables. Mi mano golpeó el botón de apagado con fuerza, silenciando la voz del locutor. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. No estaba solo. Otros lo habían visto, y las implicaciones eran aterradoras. Decidí tomar la carretera de regreso, aunque cada kilómetro me parecía un abismo interminable. No había tráfico, solo la soledad de la noche y el murmullo constante del Dina. El zumbido ya no estaba presente, pero su eco persistía en mi mente, un recuerdo que no podía apagar. Cuando finalmente llegué a mi destino, no quise hablar con nadie. Dejé la carga y me despedí rápido, inventando una excusa para evitar preguntas. Solo quería desaparecer, volver a mi pequeño cuarto y fingir que nada de esto había pasado.
Pero las noches no me dejaron en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras, aquel resplandor azul que parecía devorarme. No podía dormir más de unas pocas horas antes de despertarme sudando, con el sonido del zumbido perforando mi memoria. Lo peor llegó días después, cuando encontré un sobre en la puerta de mi casa. No tenía remitente, solo una hoja doblada dentro. Al abrirla, vi una foto borrosa, tomada desde la perspectiva de alguien que observaba desde el cielo. Era mi camión, estacionado frente a la gasolinera, y yo mismo sentado en el pavimento. No había nadie allí esa noche, nadie más que yo. Me quedé mirando la imagen, sintiendo cómo el peso de todo lo que había vivido me aplastaba. Ellos sabían dónde estaba, siempre lo sabrían. Desde entonces, he dejado de manejar de noche. El Dina está estacionado, cubierto de polvo, esperando una ruta que nunca tomaré. Pero aunque haya cambiado mi vida por completo, sé que no hay escapatoria. Cada vez que miro al cielo, cada vez que el viento trae un zumbido leve, sé que ellos están ahí, esperando, y que tarde o temprano volverán por mí. Después de la pausa tenemos el caso de Miguel. Esto fue grabado aquí en Tehuacán, en una emisión especial de ovnis y extraterrestres, pero en el año 2018. Aquí nomás, esto es Al Filo de la Noche, por la Mejor FM 100.7. Comparte tus experiencias escalofriantes al WhatsApp siniestro en mensaje de audio. Al 232-152-8794. Al Filo de la Noche, la Mejor FM Tehuacán. Verdaderos amantes del regional mexicano. Somos la mejor. Atención, las fórmulas originales que sí funcionan. Grasa de coyote, fibra molizana y jugo rojo flavorante de venta exclusivamente en La Mejor de FM. No se deje sorprender, no la vendemos en tiendas naturistas. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Sí, fotografías. Pero con los vocalistas de la arrolladora banda El Limón de René Camacho. Para que las presuman a sus ex. La Mejor FM Tehuacán te lleva a la cuna del mole. Santiago Miahuatlán. A vivir una experiencia VIP con la arrolladora. En pareja. Envía al WhatsApp de la Mejor FM Tehuacán un video mínimo de 2 minutos cantando tu rola favorita de la arrolladora cuando los locutores te lo indiquen. El video más rifado de cada programa será el afortunado ganador de sus accesos, fotografías y firma de autógrafos con la arrolladora. Tráiganse su topper para que les demos más promociones perronas. Así como lo pedí. Porque aquí hay para llevar. Si a alguien le hace falta, ¿qué hay para llevar? Y aunque tiren hate, no nos importa. seguiremos siendo la Mejor FM 100.7. Aquí nomás. Eventos impresionantes. Somos la mejor. La televisión es realidad, y la realidad es menos que la televisión. Max, me alegro tanto de que hayas venido a mí. Lo he hecho todo yo solo, ¿sabes? Tu realidad ya es media alucinación de vídeo. Si no tienes cuidado, se convertirá en alucinación total. Tendrás que aprender a vivir en un mundo muy extraño. Película Videodrome 1983. Escuchas Al Filo de la Noche, aquí nomás.
Continuamos con la edición especial Bitácora Estelar por la Mejor FM 100.7 en Al Filo de la Noche. Lo que usted va a escuchar es verídico. Ocurrió aquí en Tehuacán, Puebla. Se trata del caso de Miguel, el cual no hemos sabido nada ni del caso hace 7 años. Es por eso que aquí lo volvemos a retomar. Estos son los clásicos de Al Filo de la Noche. El caso de Miguel. La verdad, esto que me pasó, ya son varias veces que lo cuento, pero soy objeto de burla. Cuando con otros amiguitos de la misma vecindad tomamos la decisión de ir al Cerro Colorado. Ok. Yo era gordito y era el más chico de ellos. Los demás ya tenían entre el más grande unos 17, 18 años. Llegamos a la cruz y yo llegué al último. Cuando yo apenas iba llegando, ellos ya querían regresarse y ellos comenzaron a correr y yo pues me tuve que venir atrás de ellos. Pero hay un lugar que le llaman La Peña y a mí me llama la atención algo que yo veo. Para mí, yo veo eso y yo sigo corriendo. Yo aproximadamente a unos 300, 400 metros, entonces los veía que iban corriendo, yo trataba de alcanzarlos. Pero al llegar ya para comenzar a bajar con sábanas blancas, ya ellos venían de regreso y me preguntan qué te pasó. Y digo, ¿cómo? ¿Te perdiste? Y digo, no. ¿Cómo lo voy a perder? Digo, si yo los veía que ustedes iban, no, dice, tiene más de 3 horas que llegamos nosotros y tú no. Digo, no, no puede ser. Miguel cuenta que ha sido producto de burlas al contar esto, pero lo que vas a escuchar te dejará impactado. Para esto, de ahí nació mi inquietud sobre investigar todo esto. Miren, antes que Jaime Maussan, el que primero comenzó en México fue el señor Pedro Ferriz. Me nace la inquietud por saber todo esto sobre ovnis y todo esto. Me vuelvo un fanático y quiero que sepa que antes de los sumerios y de los babilonios, los primeros que existió, la civilización que existió con estos adelantos son los Tiahuanaco, antes que los incas en el Perú. Tanta es mi curiosidad que yo le platico esto a mis hijos. Les digo, yo era un niño, pero en mis sueños yo no podía dormir tranquilo, porque en los sueños yo me sentí, me preguntan mis hijos cómo eran. Digo, no sé cómo eran porque borraron esto de mi mente, pero soy llevado a más allá de, y yo observo el universo, le digo. Digo, ¿cómo puedo saber yo de niño que saliendo de la atmósfera es oscuridad? Digo, y yo vi eso todo tan hermoso, le digo, pero dice, ¿no lo soñaste? Digo, ¿cómo voy a soñar si yo nunca había visto una película de esas? Jamás había consultado un libro, le digo. Pero digo, miren, digo, lo que yo desde mis 12 años comienzo a decirle a la gente, cuiden el agua, porque el agua se va a acabar, no la estamos acabando. No echen mucho DDT, porque eso perjudica a la atmósfera. Siendo un niño, porque lo sabía, y se reían de mí. Bueno, en las Sagradas Escrituras, en Ezequiel, dice que él tuvo una visión. Los ingenieros de la NASA, en distintas partes, hacen un dibujo que es lo que fue, lo que vio Daniel. Yo comienzo a decirle a todo el mundo que no se contamine la atmósfera, que cuiden el agua. Eso yo siento que fue una misión para mí. Jaime Maussan lo publica en 1975, cuando Bill y Meyer tienen contacto extraterrestre. Y yo digo, bueno, es lo que está diciendo Bill y Meyer. Yo ya lo sabía. ¿Cómo es que yo lo sabía?
Y es cuando Jaime Maussan, apenas en el 75, comienza a hablar de todo lo que, no sé cómo, que yo ya lo sabía. Apenas Jaime Maussan comenzaba en los programas a decir que estábamos acabando con la atmósfera y que ya se le había hecho un hoyo a la atmósfera, pero apenas se comenzaba. Yo ya tenía esa información. Nunca me documenté, nunca a esa hora mi televisión teníamos en la casa. Miren, yo desde que comenzaron su programa y me he quedado con muchas ganas de participar cada sábado. ¿Usted qué opina del caso Miguel? ¿Real o acaso el producto de la mente haciendo una mala broma de mal gusto? Desde ese día no supimos más de Miguel. Son los clásicos de Al Filo de la Noche. Deja tus comentarios o casos al 238-152-8794 y en redes sociales estamos como Al Filo de la Noche Tehuacán. Tengo una pausa y al regresar, más de esta edición especial del programa Bitácora Interestelar. Aquí nomás, Al Filo de la Noche, por la Mejor FM 100.7. Veo gente muerta. ¿Gente muerta en ataúdes, en tumbas? Caminan como personas normales. Ellos no se ven entre sí. Solo ven lo que quieren ver. Creen que están vivos. Película El Sexto Sentido, 1999. Escuchas Al Filo de la Noche, aquí nomás. Promociones, aquí nomás. La mejor. Necesitas llevar. Aquí nomás, Al Filo de la Noche por la Mejor FM Tehuacán. Tenemos evidencias insólitas en redes sociales. Búscanos la Mejor FM Tehuacán. Hace unos días nos compartieron de un meteorito que cayó en tierras regias. Nuevamente reportan luces extrañas en Monterrey. ¿Quiere ver el video? Con gusto mándenos mensaje a través del WhatsApp 238-152-8794. El siguiente relato está bajo el nombre de La Nave. Le pasó a un grupo Transportes del Norte. Un testimonio que, al hablar del horror en el lado turbio al toparse con una nave extraterrestre. El caso de Don Lalo. Esto es Bitácora Interestelar. Hay una gran variedad de temas que pueden abordarse al hablar de ovnis. Desde raptos para experimentos hasta bases militares colocadas estratégicamente en puntos ciegos del planeta. Sin embargo, dentro de estos puntos hay uno muy particular. En 1960, un hombre llamado Sergei Ponomarenko salió a dar un paseo con su cámara análoga. Según su testimonio, vio un objeto similar a un plato bombado suspendido en el aire. Extrañado por esa visión, tomó una fotografía para tener pruebas que mostrar a sus amigos al contarles sobre dicho acontecimiento. Para su sorpresa y la de todos, apareció en el año 2006. Muchos de los que han investigado el caso de Sergei atribuyen el viaje en el tiempo a su encuentro con el platillo volador. Así como Sergei, hay muchos otros casos que hablan sobre los saltos temporales provocados por la cercanía con seres de otros planetas, tal como sucede en el siguiente relato. Lo que voy a contarles le ocurrió a Don Lalo, que es un gran amigo de la familia. Por increíble que pueda resultar, su experiencia está respaldada por varios pasajeros de autobús, sin mencionar que el caso fue dado a conocer por varios periódicos y medios de comunicación. Todo comienza un caluroso día de 1965. En aquel entonces se filmaba en la Ciudad de México una película llamada Los Bárbaros del Norte, teniendo como protagonista a Javier Solís y Yolanda Ciani. Para una de las escenas de la película necesitaban un buen autobús en el cual el protagonista se subiría para buscar su destino. La producción se comunicó con la familia Payán Garza, dueños de los autobuses Transportes del Norte. Para su suerte, la empresa había conseguido un nuevo modelo que para ese entonces era de lo mejor, un Pontiac Parlo Coach 04. El autobús saldría de Laredo a la Ciudad de México como era su corrida habitual. Hacía varias escalas en su recorrido, pasando por Nuevo León, Ciudad Victoria y otros pueblos hasta llegar a México. A Don Lalo, que era el chofer del autobús, le dieron la orden de hacer el viaje lo más pronto posible.
Necesitaban que estuviera tiempo para el día de la filmación, aun cuando eso representaba pasar por alto las escalas de costumbre. El viaje comenzó a eso de las 4:30 de la tarde. Iban con 35 pasajeros a bordo, sin contar al piloto y al copiloto. El autobús salió con 1 hora de ventaja, así que no debía existir inconveniente para que llegaran con puntualidad. Todo marchaba bien hasta que a eso de las 12 de la noche, al pasar por el municipio de Yera, los pasajeros empezaron a quejar de que tenían mucha hambre. Hablaron con el chofer para que los dejara pasar a alguna tienda a comprar alimentos. Bueno, la verdad es que no creo que nos saque mal pasar una fonda. A fin de cuentas le llevamos ventaja en tiempo. Venga pues, vamos a comprar algo, dijo don Lalo a los pasajeros, los cuales celebraron muy contentos la decisión. Para su suerte encontraron una cenaduría abierta y todos bajaron para comprar tacos y refrescos. No pudieron quedarse a cenar ahí mismo, así que subieron sus alimentos al autobús y continuaron con el viaje. 40 minutos después estaban atravesando la sierra. Atrás del parlocoche iban algunas chiveras, también conocidas como falluqueras. Así nos referimos a las camionetas que pasan por la sierra para llevar contrabando. Llevaban desde perfumes, vinos, cigarros, etc. Todo importado ilegalmente de Estados Unidos. A nadie le resultaba extraño ver esos vehículos, así que los desplazamientos normalmente eran pacíficos. Todo marchaba con normalidad, hasta que en la carretera apareció una manada de venados. Eran bastantes animales y se veían agitados, sobre todo los más pequeños. Don Lalo decidió bajarse del autobús para intentar llevarlos a un lado del camino y evitar accidentes. Notó entonces que la carretera estaba en medio de un cerro. Del lado derecho estaban bajando los venados y del lado izquierdo notó un voladero no muy sinuoso. Desde ahí se podían ver algunas luces de los pueblos que dormían. Al ver que el voladero no era tan peligroso, decidió asustar a los venados para que corrieran en esa dirección. De pronto sintió un flachazo de luz que lo tiró. Don Lalo se tapó la cabeza pensando que uno de los venados machos lo había corneado. En cuestión de segundos se dio cuenta que no tenía dolor en ninguna parte de su cuerpo. Así que decidió voltear. En el cielo sobre el autobús había una enorme nave en forma de plato. Su tamaño era por mucho mayor al del autobús. En palabras de don Lalo, seguramente eran 11 metros de diámetro. Vio que la nave tenía pequeñas ventanitas rectangulares. Por ahí notó que dentro de estas habían unos niños, o por lo menos así lo describió. Su silueta era como de unos niños de 8 o 9 años. Así se dio cuenta que esos seres no lo estaban viendo a él, sino que se amontonaban en las ventanas para ver a los venados. De un momento a otro, don Lalo dejó de escuchar y era como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. En su lugar lo sustituyó un pitido intermitente. Como pudo, corrió hacia el autobús, aunque según cuenta sus pies se hicieron cada vez más y más pesados. En cuanto entró el vehículo, recuperó la capacidad de escuchar. Dentro, los pasajeros estaban histéricos, preguntándole qué estaba pasando y qué era esa cosa encima de ellos. El otro operador se levantó del último asiento donde estaba durmiendo para decirle todavía letargado: ¿Qué fue lo que pasó, amigo? ¿A quién mataste? Fíjate en la ventana, mira hacia arriba y vas a entender, le gritó don Lalo. Cuando el segundo operador se asomó por una de las ventanas, no vio absolutamente nada en el cielo. Los pitidos de las chiveras sacaron a don Lalo del estado de quietud y se apresuró a sonar la bocina varias veces, hasta que por fin los venados desaparecieron por el voladero. Ya sin los animales en medio, don Lalo reanudó el viaje. Al llegar a la guarnición aduanal de la carretera abierta, los detuvieron para inspeccionar el autobús. También revisaron a las chiveras, claro, con su ya acostumbrada mordida. ¿Y estos que traen? Parece que los trajera secuestrados o algo así. Don Lalo, ni uno de ellos dijo una sola palabra. No es eso, jefe, contestó don Lalo. Es que allá en la sierra nos espantaron. Ya escuché eso de unos traileros que pasaban por aquí antes. Dice que anda un helicóptero volando a estas horas,
pero no creo que sea razón para que vengan tan atrasados. ¿Cómo que atrasados? No, llevamos 1 hora de ventaja. No, don Lalo, contestó el oficial. Usted va atrasado. Los autobuses de Matamoros ya van llegando a Jacala, y ustedes apenas vienen aquí. Don Lalo se fijó en su reloj para corroborar la hora, pero se dio cuenta que se había detenido. Le preguntó al oficial de aduana y él te contestó que eran 2:40 de la madrugada. Don Lalo casi se va de espaldas cuando lo escuchó. Le dio las gracias por todo y continuaron el camino. El segundo chofer, llamado don Ernesto, le fue preguntando a los pasajeros sobre la hora. Pero todos estaban igual. A ninguno le funcionaba su reloj y peor aún, ninguno tenía idea de qué había pasado en esas 2 horas. Era como si algo hubiera comido ese tiempo de sus vidas, y no había poder humano que pudiera regresárselos. Intentaron no pensar mucho en eso para no perder los estribos. Aceleraron el paso y llegaron a tiempo para que filmaran. En la Ciudad de México lavaron y encerraron el autobús especialmente para la ocasión. A eso de las 3 de la tarde despertaron a don Lalo y al chofer Ernesto para su regreso a Laredo. Don Lalo se estaba rasurando cuando llegó el jefe del taller mecánico a regañarlo. Ya ni la fregas, Lalo. ¿Cómo madreaste el autobús en tan poco tiempo? Trae toda la pintura grumosa. Don Lalo estaba a punto de decir que no sabía de lo que estaba hablando, cuando Ernesto lo interrumpió asustado. Lalo, mírate el cuello, lo tiene lleno de pústulas. En efecto, revisaron a don Lalo y no solo tenía pústulas con pus en el cuello, sino también en la espalda. Don Lalo recordó lo que vivieron en la sierra con esa nave, y dedujo que algo en ese encuentro provocó las burbujas de pintura en el autobús, y también las protuberancias en su cuerpo. Ambos conductores procedieron a contarle al jefe de taller santo y seña de lo que pasaron con la nave y los venados. También agregaron que los relojes dejaron de funcionar de manera definitiva, como si no hubiesen funcionado desde un principio. El jefe escuchó con mucha atención, pero no le dio mucha entrada. Solo les recomendó que manejaran con más cuidado, fue todo. Una vez que llegaron a Laredo, los esperaba un gran número de reporteros para dar nota del suceso. Resulta que uno de los pasajeros de esa noche era un periodista de Ciudad Man de Tamaulipas. Este hombre viajó a Estados Unidos para adquirir un reloj Bulova. Luego del incidente dejó de funcionar. Fue que lo arreglaran a varias relojerías, pero no hubo forma de echarlo a andar de nuevo. Gracias al periodista fue que este acontecimiento se hizo conocido a nivel nacional. Don Lalo atendió varios medios que lo buscaban para que explicara el suceso del autobús 397 de Transportes del Norte, así como las 2 horas que se esfumaron en el tiempo. Curiosamente, el año de 1965 fue uno en donde se han reportado el mayor avistamiento de ovnis en México, siendo la experiencia de los pasajeros una de las más importantes en el estado. Al regresar, el caso de Liz, un caso auténtico de encuentros cercanos con luces y seres extraños. Aquí nomás, esto es Al Filo de la Noche, por la Mejor FM 100.7. ¿Cómo sabrás que ya experimentaste todo el miedo? Porque quizá lo perderás. Al Filo de la Noche, la Mejor FM 100.7. XHGY, la mejor 100.7. Continuamos, aquí nomás en la Mejor FM 100.7 con la edición especial Bitácora Interestelar, con los mejores casos y testimonios del fenómeno OVNI, tanto locales como nacionales. El caso de Liz es uno de los que más impactó al público y al team Al Filo. Esto fue grabado en el 2023, y Liz nos cuenta cuando tuvo un encuentro cercano en 1982, pero pasaron 10 años y el resto nos dejará pensando. Estos son los clásicos de Al Filo de la Noche. El caso de Liz. Quiero darle las gracias a Al Filo de la Noche por invitarnos.
Y mi primer relato es en 1982. Eso fue por el centro escolar. Sí. Iba yo con mi hermana, era más o menos como 8:30 de la noche. Entonces desde allá vi una luz muy grande, de color verde fuerte. Uh-huh. Al momento que iba pasando, de ese salió otro, del mismo tamaño. Y entonces ya eran dos. Al momento que se juntaron los dos, así iban así, uno y otro. De ese segundo salió otro. Uh-huh. Entonces ya eran tres. Se balanceaban y emitían un sonido como de enjambre, muchos enjambres. Y después se fueron rumbo como para García Crespo. Y ya de ahí pues ya yo me pregunté, no sé qué sería, no, pero fueron unas luces que yo vi. Ya después pasaron como 10 años. Después yo me soñé que estaba yo formada, que yo veía que mucha gente se formaba, pero pues en el sueño se me ocurría formarme yo. Después de eso yo veía que entraba mucha gente, era como un cuarto. Después de ahí a todos ellos les ponían un tipo de suero en el brazo y salían. Yo pasaba, me ponían lo mismo en la vena, salía yo y de momento yo ya me encontraba yo en una nave, pero había tanta gente adentro que ahora sí que pues yo decidí mejor porque yo ahí veía yo cómo empezaba a girar, ya porque ya se iban a llevar a la gente. Entonces yo mi hijo estaba chiquito, tenía 5 años. Y entonces yo lograba yo bajar de ahí y correr y esconderme en unos maizales que había ahí. Entonces la nave esa después veía como nos andaba buscando con un tipo de luz blanca así para abajo, nos andaba buscando. Ya después de eso, pues como ya no nos veía, pues de uno así rápido se iba de una velocidad tremenda. En ese momento yo desperté y me revisé el brazo y sí tenía yo un tipo de puntito ahí en el brazo. Después ya conforme pasaron los días se me hizo un círculo chiquito entre verde y morado. Pasaron los días y ya después de eso ya me quedó la constrita y se me quitó. Pasaron más tiempo, más años. Entonces en otra ocasión yo me soñé donde estaba yo como un tipo, era como un cuarto blanco. Ahí había como una sala de operación. Uh-huh. Yo estaba yo ahí, pero no me podía yo mover. Liz describe a estos seres, tuvo contacto e incluso platicó con ellos. Estaba una señorita ahí junto de mí, veía como muchas mangueritas así colgadas, así, algo así, no sé qué me estaba haciendo la verdad, pero yo no me podía mover. La señorita era delgadita, muy delgada, era blanca, no era güera, era blanca. Tenía su cabello así, su fleco, su cabello largo hasta la cadera, pero al parecer ese cabello y ese fleco lo tenía pegado a su cuerpo. Tenía un tipo de vestido blanco, le llegaba a la cintura, de ahí un tipo como falda tableada, pero también estaba como pegada a su cuerpo igual. Era muy delgada. Su cara, sus ojos eran así muy grandes y tenían un párpado así como muy grande, bolsudo grande. Uh-huh. Su piel era muy fina y su naricita, su boquita así chiquitita así, pero nada más ella estaba a lo que me estaba haciendo a mí. ¿Qué le estaba haciendo? Sí, algo así me estaba haciendo como poniéndome cosas en el brazo, no sé, la verdad no. Sí. Pero yo estaba yo así, pero no me podía mover. Uh-huh. Ella estaba, pero, o sea, su cara nunca la levantó, ni sus ojos los hizo así, ni nada, no. Solo estaba agachada haciendo lo que estaba haciendo, pero los ojotes así, bolsudos así, bolsotas así, y su carita muy fina,
Entonces, pues, no sé qué, la verdad yo no sé qué me estaba haciendo. Entonces, pues yo desperté. Pasaron más años. Y después de eso fue tan rápido. Yo estaba sentada así de momento como que se me durmió el cuerpo, la mente, no se hizo así. En ese momento, como hagas de cuenta, yo sentí como que mi mente se trasladó al espacio, a la galaxia. Ahí, hasta ahí estaba un ser parado. Y yo sentía yo que algo de acá de su mente pasaba a la mía. Fue en un instante. Esa fue una. Otra. En otra ocasión yo me soñé donde estaba yo en un lugar como un tipo de bosque. Ahí había un espacio muy grande. Ahí había tanta gente, y en esa gente yo estaba. Y había una persona que estaba dando instrucciones a esa gente. Pero yo nada más escuché que nos decía, este lugar es destinado para ustedes. Entonces, yo veía el cielo raro, veía todo raro. Pero desperté y eso fue, ya no. Y ya después en otra ocasión, también igual estaba yo, eso fue en un instante así. Estaba yo parada, de momento veía una nave grande hasta allá. Y había un ser igual, que me escuchaba yo, que me decía, es más importante que nosotros sepamos de ustedes que ustedes de nosotros. Así escuchaba yo este tipo de voz. Entonces, pues yo, la verdad, otra vez desperté, porque fue como un pedacito nada más. Y bueno, en otra ocasión, porque teníamos a la tienda de Coquira allá en la casa, y estaba abierto, y llegó un joven, y me saludó, y me dijo, yo sé de dónde vengo, a qué vine, y cómo me llamo, pero yo volveré. Y entonces eso, se fue. Y la verdad eso sí me cayó un poquito extraño, ¿no? Bueno. Y ya después, en otra ocasión, aparentemente yo me dormí, eran como 2:30 de la mañana. De momento, yo veía un ser gris, con su piel gris, pero muy fina, muy delgada. Ellos eran muy delgaditos. Uno en mi cabecera y otro junto de este lado. Más para allá habían unos 4 seres, así como les digo, sus ojitos eran así, eran negros, eran llorositos, así, todos. Eran 4 que estaban para allá, uno en mi cabecera y otro junto de mí. Uno de ellos, el que estaba de este lado, tenía sus párpados así, arrugado, y otros de acá arrugado, y sus ojitos así, negros, así, no eran brillosos, eran llorositos, me lloraron sus ojos. Entonces, ese ser que estaba ahí junto de mí escuché que me dijo, ya vamos a venir por ti. Entonces, pero yo no me podía mover, yo los estaba lloviendo. Entonces, tocaron a la puerta esa hora, fue mi hijo que te tocó, pero yo no podía pararme, no podía moverme. Entonces me dijo mi hijo, dice, ¿por qué no me abrías? Le digo, no sé. Y entonces en ese momento pues ya, no sé, se fueron, no sé. La verdad, yo seguí durmiendo y ya no me acuerdo de eso. Pero eso ya pasó. Después de eso, yo estaba durmiendo otra vez como todos, ¿no? Dormimos, ahora descansamos en la noche. En ese momento, un ser de color ámbar, con unos ojotes negrotes así igual, así feo, pero feo. Delgado. No tenía ropa, al parecer era su cuerpo,
Me estaba observando, estaba yo durmiendo y me estaba observando. Pero en ese momento cuando yo abrí los ojos, ese se corrió. Pero sí logré verle su cuello, un cuello largo, alargado, su cabeza rara y sus ojos negros así, igual así, negros así. Pero me estaba observando, que estaba yo durmiendo. Cuando yo desperté, corrió. Alcancé a ver en su cuerpo hay un tipo de joroba. Entonces ese se corrió y me paré corriendo así a buscar. Pensé que era amigo, pero le pregunté dónde estaba. No había nadie. Simplemente estaba abierta la puerta. Y entonces, pues, sí, la verdad, sí me espanté. Y ahora ya duermo con una lamparita, o sea, como pensando, ¿no? Que vaya a entrar y no sé, pero sí me dio terror esa cosa, ¿no? Que me estaba observando mi cara. Y ya de ahí, pues, lo busqué y todo, no, la verdad no, ya nunca lo vi. Y ya nada más en otra ocasión, también así, yo estaba sentada arriba en la azotea y de donde me dan unos tipos de luces, salían de ahí como del Cerro Colorado. Pasaron. Yo subí ahí arriba con mi celular. De momento esa luz, eran dos, pero esa se apagó, siguió, cruzó y después como que se iba para el Cerro de la Hierbabuena. Desde ahí se regresó, permitió que yo le tomara con el celular. Y exactamente, el celular está aquí y la luz está por allá. Permitió. Y ya que permitió eso, otra vez ahí va. Y ya por ahí, por el Cerro de la Hierbabuena, ahí se apagó. Increíble el caso de Liz. ¿Usted qué opina? Recuerde que tenemos video en plataformas oficiales. Ocurrió en Monterrey. Extrañas luces en el cielo. ¿Quieren ver el video? Mándenos mensaje aquí a través de el WhatsApp de cabina. Esto es Bitácora Interestelar por la Mejor FM Tehuacán. Muy bien, centro. Descenso a discreción de piloto aprobado. El tráfico se aproxima por encima, muy brillante y se moviliza. Se dirige hacia nosotros. Ahora estuvo demasiado cerca. ERIS 31 está fuera de paso de tráfico 340. Intentaré retomar el Pregunto curso. si quieren reportarlo oficialmente. TWA 517, ¿quieren informar de un ovni? Fuera. Negativo, no queremos informar. Intentaré guiar tráfico a su destino. Fuera. Película Encuentros cercanos del tercer tipo. 1977. Aquí nomás, al filo de la noche. Porque Al filo de la noche, aquí nomás. Continuamos con más en esta edición Al filo de la noche, Bitácora Interestelar por la Mejor FM Tehuacán. Las experiencias relacionadas con los extraterrestres pueden ser incluso absurdas, pero a la vez escuchándolas a detalle pueden convertirse en todo lo contrario. Incluso cambian su perspectiva a quien se considera escéptico. Te presentamos el siguiente relato, Encuentros, extraído del canal de YouTube Relatos de Horror. Vivo en Maryland, Estados Unidos, pero desde que vivía en México cuando era niño he visto objetos raros volando en el cielo. Juraría que hasta cierto punto estoy acostumbrado a todo eso, así que aquí les voy a enumerar y describir algunos de los más impresionantes. Primero vendrán los que me pasaron en México. Lo primerito fue que vi un objeto flotando y tenía la forma de un aro. Era de menos de 1 metro y en su interior giraban unas hélices brillantes. Después, cuando vivía en la calle República de Chile, una ocasión me dirigí a una tiendita de la esquina, y de repente vi un objeto muy grande como un cilindro con forma de misil. La verdad pensé eso porque giraba y estaba inclinado, como si estuviera despegando en cámara lenta. Tuve que dejar de verlo porque no parecía tener intenciones de irse. Y como era bastante pequeño, no tenía la mínima idea de qué era esa cosa. Ya viviendo en el área metropolitana de Washington, un día regresaba de trabajar de Virginia rumbo a Maryland. Pasaba por la autopista I-395 muy cerca del Capitolio donde se debate el Senado de este país. En eso iba cuando noté en el cielo algo parecido a un globo.
Me llamó bastante la atención porque a pesar de la altura era muy oscuro y parecía emanar un halo negro también. Pero cuando vi que se transformó en 2 esferas definitivamente me orillé en el carril de emergencia. Bajé de mi camioneta y en ese momento empezaron a elevarse. E increíblemente empezaron a dividirse más cuerpos voladores. Llegué a ver 5 bolas negras que juntas formaban una estrella. Y fue subiendo y entre más la altura empezaron a incorporarse hasta llegar al primer globo negro. Fue bastante raro porque a pesar del tráfico fui el único que se detuvo. Otro día trabajando en Virginia, condado de Alexandria, salí a tomar mi lonche. Me senté dentro de la camioneta, comí y cuando terminé me recosté sacando la cabeza por la ventana mirando al cielo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que allí estaba una esfera grande como de 1 metro y estaba muy cerca mío. Estaba apenas arriba de los postes y era de un color óxido. Asimismo tenía varias líneas de costura o uniones. Tal vez la esfera pasaba por ahí en ese momento, tal vez sintió que era descubierta. El punto es que salió disparada rapidísimo y salí corriendo y vi cómo se alejaba entre las casas. Tiempo después, una ocasión me dirigí a Nueva York sobre la 195. Y cuando pasé cerca del aeropuerto de New Jersey vi que estaba suspendido un rectángulo muy grande en el cielo. Se encontraba a una distancia muy alta y dentro tenía triángulos que lo estaban atravesando. Todas las figuras eran translúcidas porque se podía ver lo blanco de las nubes del otro lado. O tal vez eran ventanas, la verdad es que no lo sé. Pero nunca había visto algo igual. De todas las experiencias que he tenido, la más aterradora y fantástica es la de la abducción. El todo me causa escalofríos al recordarlo a pesar de que ya pasaron varios años. Vivía en un departamento que estaba en el 3er piso y ahí mi balcón daba hacia la parte trasera del condominio donde había muchos árboles. Una noche, después de horas de habernos dormido, de la nada me desperté como si me hubieran hablado. Cuando abrí los ojos vi a alguien parado al lado de mi cama. Pensando que era una sombra, estiré mi brazo y traté de pasarlo. Pero en lugar de eso, mi mano chocó con lo que podría decir que era una pierna. Es más, había sentido como si hubiera tocado un hule duro. En ese momento, no sé por qué, pero sentí que ya sabía qué estaba pasando. Me iban a transportar. Eso hizo que me llenara de un terror tal que empecé a temblar de forma incontrolable. Apreté eso que había tocado, pero fue como si hubiera estirado una tela elástica. Sentí que me hablaron y al voltear estaba cerca una criatura a los pies de mi cama. No tengo ninguna duda porque los pude ver a pesar del oscuro de la noche. Eran altos, delgados, casi de 2 metros y vestían trajes negros de pies hasta el cuello. Algo me dijeron o me hicieron que me tranquilizó instantáneamente como si me hubieran sedado. En ese momento el que estaba a mis pies se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. Y al detenerse me elevó y floté atrás de él. Al otro nunca le solté la pierna y hasta donde recuerdo siempre fue al lado mío. Y si lo solté no recuerdo en qué momento fue. Cuando comencé a flotar intenté alcanzar a mi esposa que estaba dormida a mi lado y recuerdo haberla jalado la cobija que la arropaba, pero no tenía fuerzas en mi mano y la terminé soltando. En la salida del cuarto detrás de la puerta estaba otra de las criaturas que fue el primero en salir. Salimos de la habitación e intenté sujetarme de la puerta con mi mano derecha pero ya no podía. Apenas la pude rozar con mis dedos, pero no pude. Dejé caer mi cabeza hacia atrás para ver el cuarto de mis hijos, y con terror observé que otra criatura los estaba viendo. Por lo menos eran 4 criaturas de lo que alcanzo a recordar. 2 iban enfrente, 2 atrás y yo salía flotando por el balcón, y en ese punto perdí el conocimiento por completo. La mañana siguiente desperté muy desorientado con mucho miedo. Revisé a mis hijos, desperté a mi esposa, le conté y no me creyó y se volvió a dormir. Todo parecía perturbadoramente normal. Revisé la puerta del balcón y estaba cerrada con llave y todo parecía normal en la casa. Me fui a trabajar y traté de olvidarlo pero no podía. Había sido tan real que me atemorizaba pensar en todo eso. Días después, tras un minuto de verme acostado boca abajo echándole el brazo encima a mi esposa que ya estaba dormida, sentí claramente que alguien me subió la cobija hasta el cuello como arropándome. Me quedé inmóvil, sin embargo no me dio temor y traté de asimilar lo que había sido, pero no he podido llegar a una explicación hasta el momento. En los días posteriores descubrí 3 lunares en el pie derecho abajo del tobillo que nunca me había visto en la vida. Lo más raro es que están en forma de un triángulo invertido perfecto. Nada que ver con lunares naturales porque miden 3 milímetros entre ellos. Y recordando un lunar similar de mi madre que le surgió a raíz de que le sacaron una piedrita, me da mucho miedo en pensar todo eso.
Siento como si fuera una marca de propiedad, como cuando marcan a una vaca. 6 años después me quedé dormido en la sala y de repente desperté y veo una criatura a espaldas del sofá y solamente pensé en mi cabeza: oh no, otra vez va a ocurrir. Acto seguido entró un rayo de luz azul deslumbrante, pero lo raro fue que no iluminó la sala para nada. Fue una luz que solamente me envolvió a mí y empecé a levitar dentro de ese haz azul. Tuve la sensación de flotar en agua calientita y solo me vi saliendo poco a poco por la ventana. No recuerdo nada más del asunto. La verdad no quiero recordar nada al respecto, pues contando mis abducciones parece suceder cada 6 años. Y a mis 36 puede que me toque una vez más. Solamente faltan un par de meses. Lo último significativo que me pasó fue cuando nació mi bebé. Vivíamos en el último piso y cuando apagábamos las luces escuchaba que algo muy pesado caía sobre el techo. Esta cosa caminaba hasta llegar al lugar donde se encontraba mi bebé durmiendo, para luego empezar a arañar el techo frenéticamente. Sinceramente no me provocaba temor porque nunca pasó a mayores. Ahora tengo 35 años. A lo largo de mi vida 5 personas de la nada se han acercado a mí para decirme que tengo una gran energía. Me piden tocarme, pero cuando lo hacen parecen estresarse. En ocasiones he previsto sucesos a través de mis sueños, casi como si tuviera 2 vidas, la vida cotidiana y la vida orínica. Pues en ocasiones logro tener sueños lúcidos en los que sigo consciente en todo momento, e incluso percibo el tránsito de estar dormido despierto. No sé de dónde vienen estas capacidades, pero siempre está presente la idea de que tienen algo que ver con los visitantes que se me presentan desde niño. Interactúa con nosotros al 238-152-8794 o en líneas en cabina con respecto al tema. El siguiente bloque tendremos más relatos. Aquí nomás. Esto es Bitácora Interestelar. Aquí nomás, en la mejor FM 100.7. Y en el fondo ellos presienten que pase lo que pase, alguien siempre los apoyará. Y están repletos de esperanza. Así que solo tienes que preguntarte qué clase de persona eres. ¿Eres de la clase que cree en señales, en milagros? ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? O lo diré de esta forma: ¿será posible que no haya coincidencias? Película Señales 2002. Aquí nomás. Esto es Al Filo de la Noche. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Un día como hoy, hace un año, fallecía Shelley Duvall, la protagonista de la mítica película de terror El Resplandor. La actriz estadounidense Shelley Duvall, recordada por su papel de esposa atormentada en el film El Resplandor de Stanley Kubrick, murió a los 75 años. Hace un año lo compartió su pareja en la noticia de Hollywood Report, señalando que falleció en su casa en Texas por complicaciones de diabetes que sufría. Otros créditos de Duvall incluye el drama de 1977, Tres Mujeres, dirigido por Robert Altman, en el cual ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. 3 años más tarde interpretó a Olivia junto a Robin Williams en la versión de Popeye, pero años más tarde Duvall abandonó a Hollywood y estuvo fuera de las pantallas durante 2 décadas, antes de regresar en el 2023 para el film de Forest Hill. ¿Quién fue Shelley Duvall? Con esos grandes ojos marrones y su carisma poco convencional, Duvall tuvo una presencia distintiva y convincente. Comenzó su carrera y su asociación con Altman en la comedia negra de 1970, El volar es para los pájaros. 2 años más tarde interpretó a Pam, una reportera de la revista The Rolling Stones, en la cinta de Woody Allen, Dos extraños amantes. Pero su papel más conocido fue quizás el de Wendy, la esposa del aterrador gerente del hotel, interpretado por Jack Nicholson, el clásico de terror de 1980 de Stanley Kubrick, El Resplandor. Por favor, no me lastimes. No me lastimes. No te acerques a mí. Wendy. No te acerques. Cariñito. Déjate. Deja de mover el bat. ¡Basta ya! ¡Vete! Dame el bat. ¡No, déjate! ¡Maldita! Tuvo que llorar 12 horas al día, recordó una vez Shelley Duvall. Las preocupaciones de su salud surgieron cuando apareció en el programa de televisión Dr. Phil en el 2016 y dijo que estaba muy enferma y necesitaba ayuda. El episodio se tituló El deceso de una estrella de Hollywood a la enfermedad mental, salvando a Shelley Duvall de El Resplandor. Cuando el periódico le preguntó por qué había aceptado volver a la pantalla, ella respondió: quería actuar de nuevo, pero luego empezaron a insistirme y terminé haciéndolo.
Ella falleció el 11 de julio del 2024, 4 días después de haber cumplido 75 años de edad. Duvall falleció en su casa en Blanco, Texas, mientras dormía debido a complicaciones de la diabetes que padecía. Descansa en paz, Shelley Duvall, actriz. Escuchas Al Filo de la Noche. Cuenta la leyenda que cada que nos escuchas piensas en boletos. Acostúmbrate. Por mucho. Somos la mejor. Aquí nomás, la mejor. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Murió Mark Snow, el icónico compositor de Expedientes Secretos X, a los 78 años. El célebre compositor, oriundo de Estados Unidos, conocido por su icónico e inquietante tema principal de la serie exitosa de televisión Expedientes Secretos X, falleció a los 78 años. La noticia de su deceso la dieron a conocer el pasado fin de semana. La revista Variety ha informado que Snow falleció desde el viernes en su residencia en el estado de Connecticut, en el noreste de Estados Unidos. ¿Quién fue Mark Snow y cómo fue su legado en la música dentro de la televisión? Nació el 26 de agosto de 1946. Mark Snow estudió la prestigiosa cadena de artes. Mark Snow estudió en la prestigiosa Academia de Artes Juilliard. Inició su carrera en la televisión a finales de los años 70. Bajo el nombre de Mark Snow, el impacto de Snow en el mundo de la televisión es innegable, ya que creó una atmósfera única, con numerosas producciones, además del tema de los Expedientes Secretos X, que se publicó como un sencillo en 1996, alcanzando las grandes listas de éxitos. Snow compuso la música en más de 200 episodios y de los 2 largometrajes Expedientes Secretos X, Enfrentándose al Mundo y Creer es la clave, de la cual fue muy aclamada dentro de la serie de ciencia ficción por Chris Carter en el 2022. Ese año también la revista Rolling Stone incluyó el tema de Expedientes Secretos X entre los 100 mejores temas de televisión de todos los tiempos. Snow también fue el responsable de la banda sonora de otras series, entre ellas Millennium, en el cual su trabajo se extendió a otras producciones televisivas, entre ellas Smallville, Blue Bloods y la famosa serie La Dimensión Desconocida. Obtuvo 15 nominaciones al premio Emmy. Hasta el momento no se ha emitido declaraciones públicas por parte de los estudios o productores con los que colaboró durante su carrera. Le sobrevive su esposa, sus 3 hijas y sus nietos. Descansa en paz, Mark Snow, compositor. Al Filo de la Noche. Llegando a la recta final con la edición Bitácora Interestelar de Al Filo de la Noche por la Mejor FM 100.7. Y para cerrar, les presentamos las mejores historias aterradoras sobre avisamientos ovnis. Escucha con mucha atención, pero te recomendamos que apagues las luces y ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar te dejará sorprendido o sorprendida. Soy de Guadalajara y cuando tenía 10 años, actualmente tengo 32, fui con mi familia a acampar dentro de un sembradío de agaves que le pertenecía a un primo de mi papá. El sembradío está ubicado a unos 45 minutos aproximadamente de Guadalajara. En esa ocasión estábamos junto a mis tíos y mis primos, todos reunidos alrededor de una fogata, y ya que el ambiente era ideal, comenzamos a contar historias paranormales, específicamente sobre el pueblo vecino, ya que se decía que ahí solía haber brujas. Al paso de las horas, mi papá, mi tío y algunos primos decidieron dar una vuelta en la camioneta alrededor de los agaves, mientras los demás nos quedamos platicando. De pronto, en dirección a la fogata, a una altura muy baja, se posó sobre nosotros una luz, la cual iluminó todo alrededor nuestro, lo que provocó que por unos momentos pareciera que estábamos en medio de la tarde. La luz duró apenas unos instantes y cuando ésta desapareció, todos empezamos a mirarnos entre nosotros sin decir ni una sola palabra durante varios segundos. Cuando el resto de la familia regresó, les contamos lo que había pasado, pero ellos dijeron que no habían visto nada. Hasta la fecha, de hecho las únicas que tocamos este tema somos solamente mi hermana y yo, ya que para los demás pareciera que ese evento simplemente se borró de su memoria, ya que solo lo mencionaron un par de veces y ahora dicen no recordar lo que estamos diciendo. La verdad es que ambas estamos muy seguras de que ese día fuimos parte de un avistamiento, de algo que no es de este mundo. La segunda experiencia ocurrió hace poco. Yo soy maestra de primaria y durante una clase, mientras estaba aplicándole un examen a los alumnos de primer grado, me dio de repente por voltear hacia el cielo desde la ventana del aula.
Cuando lo hice, pude ver un objeto esférico y metálico que estaba flotando en el cielo. Era muy brillante y avanzaba lentamente en una trayectoria anormal. Mientras estaba observando eso, un alumno se acercó conmigo, por lo que bajé la mirada un par de segundos para responderle lo que me estaba preguntando, y cuando volví la vista al cielo, este objeto ya se había ido, lo cual me pareció muy extraño, ya que el cielo estaba completamente despejado, por lo que la única forma de que desapareciera es que se fuera de ahí muy rápido. Este suceso, de hecho, me dejó con una sensación bastante extraña por unos días. Mi hermano tiene una fobia muy particular. Así como muchos le temen a los payasos o a las alturas, él le tiene miedo a los aliens. No puede ver películas, imágenes, ni siquiera caricaturas donde aparezcan cosas como platillos voladores o extraterrestres. Esto le pasa desde muy chico y actualmente tiene 29 años. Pero lo más raro de todo es que mis padres creen que existe una explicación bastante perturbadora para esto. Al parecer, cuando él era un bebé y yo todavía no había nacido, siempre se despertaba a eso de las 3 o 4 de la mañana y lloraba muy fuerte porque tenía hambre. Así que mis padres ya sabían que debían ir a su habitación para prepararle un biberón y darle de comer. Esto se había vuelto una especie de costumbre y hasta tomaban turnos para hacerlo. Pero una noche, esto no sucedió. Ya eran casi las 4 de la mañana y mi hermano no había hecho ni un solo ruido. Lejos de ser algo tranquilizador, fue bastante preocupante para mis padres. Ahora que yo mismo soy papá, entiendo perfectamente por qué. Mi mamá se levantó muy preocupada y caminó hasta la habitación de mi hermano, que estaba cruzando el pasillo. Su preocupación se convirtió en terror cuando vio que mi hermano no estaba en su cuna. Ella empezó a gritar y a decirle a mi papá que se despertara, que mi hermano no estaba. Mi padre se levantó de inmediato y corrió para ir con ella. En ese momento ambos vieron un destello de luz que los cegó por un instante, una luz blanca demasiado brillante, y entonces comenzaron a escuchar el llanto de mi hermano, que ahora estaba acostado en su cuna como siempre. Cuenta mi padre que pudo ver por la ventana lo que describe como una estrella fugaz de color azul muy intenso que atravesó el cielo hasta desaparecer. A partir de esa noche, mi hermano comenzó a dormir en la misma habitación que mis padres y comenzó a llorar con mucha más frecuencia. Mis papás se volvieron muy sobreprotectores con él, y creo que con justa razón, pues un susto así te hace replantearte muchas cosas. Muchos podrían pensar que, al contarle esta historia a mi hermano, mis padres pudieron traumatizarlo, y que eso sería el origen de su extraña fobia. Pero no es así. De hecho, eso es lo más perturbador de todo esto, y es que mis padres jamás le contaron esto a mi hermano. Es algo que solo saben ellos, y yo, ahora que ellos decidieron compartirlo conmigo. Creo que es algo que nunca le vamos a decir, especialmente sabiendo cómo se pone al ver a personajes de caricatura como Marvin el marciano de los Looney Tunes. Creo que el conocer esta historia simplemente lo destruiría por completo. No sé si es que mi hermano realmente fue abducido, ni qué es lo que esos seres pudieron haberle hecho hipotéticamente, pero de ser así, creo que su fobia está perfectamente justificada. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Interesante, ¿no lo crees? Es así como cerramos el mes dedicado al fenómeno OVNI, con una edición que estará disponible pronto en nuestro canal de YouTube. Búscanos Al Filo de la Noche Tehuacán, al igual que nuestras cuentas oficiales. Bitácora Interestelar. La próxima semana regresamos con los casos e investigaciones paranormales y mucho más. Recuerda que así como existe el bien, existe el mal. César el Flaco Hernández al micrófono, y agradezco en controles técnicos a Víctor Herrera el Gato. Esto fue Al Filo de la Noche por la Mejor FM 100.7. Por hoy la puerta a lo desconocido se cierra. Guarda las historias porque el próximo sábado tenemos nuevamente una cita con el miedo.